Tremendo desastre, mis queridos hermanos en Cristo, se nos avecina para México. Como ya lo vaticinaba el mismo Monseñor Isidro Puente Ochoa, los obispos mexicanos han lanzado una iniciativa donde se le está pidiendo al Papa que adapte la liturgia a cada lengua, a cada costumbre o a cada rito en México. El problema es que en México hay muchos ritos. Y el problema es que cada quien va a exigir su rito. O sea, su misa, su forma de decir la misa. Esto es una locura, la locura de los obispos mexicanos, con la cual nuestros queridos hermanos en Cristo pretenden acabar con la liturgia de la Iglesia Católica. Vamos a ver por qué lo decimos esto a continuación. Sin lugar a dudas, mis queridos hermanos en Cristo, el demonio no cesa. Y cuando dicen que el refrán, que cuando el río suena es porque agua viene. Monseñor Isidro ya lo había advertido muchas veces, lo vaticinó. Los obispos mexicanos van a querer cambiar la misa. Y no nomás en México, sino en todo el mundo, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a hablar de México. Están queriendo quitar la misa. ¿Qué es la misa? Bueno, ¿qué es quitar la misa? Ok. La Iglesia Católica tenía como base las misas tridentinas, las misas tradicionales. ¿Sí? Ya saben lo que es una misa tridentina. Y el lenguaje que se utilizaba es el latín. De tal manera que si usted iba a Alemania, entraba a un templo católico y perfectamente identificaba la misa y podía participar de ella. Si usted iba a China, Japón, Estados Unidos, Grecia, donde usted quiera, que en los países nórdicos, etcétera, etcétera, usted podía entrar a un templo católico y perfectamente podría reconocer y participar de su misa. ¿Por qué? Porque eran las mismas costumbres, las mismas rúbricas, las mismas formas de dar la misa, el mismo lenguaje, todo. Las plegarias, el lenguaje, lo vuelvo a repetir, todo era lo mismo. Usted podía conocer, identificar su misa y participar. Es decir, era una sola misa para todo el pueblo. Resulta que en estos tiempos, los obispos, ya ve usted que andan en las modas, cambios, quieren complacer a cada tribu con modificar y hacer una misa o una rito a su modo. No empezó ahorita, esto ya tiene tiempo. Veamos una imagen, un pequeño material a continuación y luego pasamos a ver el artículo que está publicando la Conferencia Mexicana de Obispos. Al comenzar esta liturgia, tomemos unos momentos para silenciar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros teléfonos celulares, mientras nos preparamos para celebrar esta Santa Misa que abre la fase diocesana del proceso sinodal. Esto empezó con el sínodo, Bueno, ya tiene preparándose, ¿verdad? Pero se dio como que su boom con esta apertura sinodal. Se dio como la explosión o el pistolazo de salida. Y mire lo que está pasando y vaya tomando nota o vaya entrenando sus ojos, porque muy probablemente esto es lo que lo van a obligar a ver en todo el mundo en la Iglesia Católica del Papa Francisco. Fíjese muy bien, porque en la tradicional ni de locos. Pero aquí parece que esta es la línea a seguir, parece que esta es la directriz mayor del Papa Francisco y su equipo sinodal que están queriendo modificar la Iglesia Católica. Acostúmbrese, por favor, porque esto es importante que lo vea.
Obsérvelo, por favor, obsérvelo muy bien, tome nota de lo que estamos diciendo. Véanlo, por favor. Tome mucha nota, por favor, de esto. Es el futuro de las misas. O este es el futuro de lo que ellos llaman la adaptación de la liturgia a los costumbres, usos y costumbres antiguas de la Madre Tierra, de la Pachamama, de las tribus, de todo ese tipo de cosas. Bueno, pues según el Papa Francisco y varios obispos del mundo, esto es lo ideal y esto es lo que viene para la Iglesia Católica. De tal manera que usted entrénese porque esto va a venir. Ya los obispos lo están pidiendo. Ya se hizo en el Congo, ahora se está haciendo en otros países de Occidente. México se sumó al punto y la catástrofe está por... Véalo, por favor, y obsérvelo muy bien. Obsérvelo bien. Obsérvelo bien. Okay. Al comenzar esta liturgia, tomemos unos momentos. Estos son lo que pretenden hacer en las misas. Acostúmbrese usted para hacer esto o para ver esto. Depende si usted quiere resistir o quiere seguir el cuento al Papa. Fíjese muy bien lo que pasó acá con la conferencia episcopal. En estos momentos están los obispos mexicanos en Roma. Demos un espacio primero a esto, ¿vale? Demos un espacio. Fíjese bien lo que hicieron los obispos. Vamos a leerle el artículo que como señor Isidro lo va a complementar. Los obispos mexicanos piden la adaptación de la liturgia a los indígenas, es decir, la inculturización de la misa católica, la multidiversidad de la misa católica, y los obispos ya tienen su documento frente al Papa. La conferencia episcopal del episcopado mexicano, valga la redundancia, ha recientemente presentado en el Vaticano, su propuesta para su aprobación de una serie de adaptaciones litúrgicas indígenas para la celebración de la Santa Misa en los pueblos originarios del país. ¿De qué trata esto, mis hermanos en Cristo? Se los voy a leer a continuación. El diálogo con medios de comunicación como AS y Prensa, el cardenal Felipe Arizmendi, promotor de la iniciativa y uno de los encargados de presentar la adaptación al Vaticano, explicó que éstas tienen el objetivo de adelantarse en la marcha de la inculturación de la Iglesia en los pueblos originarios y de responsabilizarse en la celebración de la Santa Misa en algunos elementos de estas culturas. No se trata, según el cardenal, de crear un nuevo rito indígena, según él, sino de incorporar en la liturgia varias formas y elementos de estos pueblos relacionados con Dios y que manifiesten lo mismo que el rito romano, pero en su forma cultural. O sea, en pocas palabras, se trata de incluir elementos paganos en la misa, ¿sí? Elementos de religiones o creencias paganas, supersticiosas, para que los indígenas puedan estar a gusto celebrando su misa. Antes de que la adaptación litúrgica indígena sea presentada por la Iglesia mexicana ante la Santa Sede, antes habían sido aprobadas durante la 114 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Mexicana, llevada a cabo del 17 al 21 de abril en este año. La aprobación fue casi unánime por 103 votos de los 105 obispos votantes.
El cardenal Arismendi señaló que la propuesta en un principio era para la San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, pero la asamblea del 19 de abril, el episcopado mexicano pidió que no fuera solamente para Chiapas, sino que fuera para todo el país. El purpurado indicó que primero se envió el texto a la comisión episcopal de la pastoral litúrgica, y luego dice el cardenal, me pidieron que presentara el texto y lo redactara para presentárselo a la asamblea. El voto favorable fue el 19 de abril pasado. Ahora la propuesta ya está en Roma y en el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Esperamos solo que nos den luz verde para hacer esto en México. El documento fue entregado en junio de este año. Incorporar elementos en la misa es una de las misiones de este proyecto. Después de casi 18 años como obispo en San Cristóbal de las Casas, el cardenal Arismendi se unió en un diálogo encabezado por su sucesor, Monseñor Rodrigo Aguilar, para presentar un texto en la Asamblea de la Conferencia Episcopal Mexicana. El cardenal Arismendi aseguró que hay ciertos elementos que se han estudiado que se pueden incorporar en la Santa Misa sin dañar, según él, la liturgia eucarística. Fuimos estudiando, según el cardenal, y viendo qué cosas se podrían asumir dentro de la liturgia católica, qué cosas sí, qué cosas no. Dice, por ejemplo, este cardenal. El purpurado explicó que los creadores de esta iniciativa son los mismos indígenas del San Cristóbal de las Casas, que tienen experiencias similares con otras comunidades del país. La formación de esta propuesta son de los obispos en lugar de Monseñor Rodrigo Aguilar y de un servidor, o sea, del cardenal Arismendi, que estuvo casi 18 años supuestamente viviendo en este lugar. Además, contaron con el apoyo abrumador del presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica, Monseñor Víctor Sánchez, arzobispo de Puebla. El obispo actual de San Cristóbal de las Casas, indicó el purpurado, le pidió que lo acompañara a Roma para presentar esto al Papa Francisco y sus colaboradores con un propósito de liturgia. En la Santa Sede, aseguró el cardenal, este proyecto lo vieron con beneplácito y con muy buenos ojos. ¿Cuáles son las adaptaciones litúrgicas que pide, por ejemplo, el episcopado que se incluyan en las misas? Bueno, el incienso. Entre los cambios que se proponen se incluye la primera incienso, algunas variantes al servicio de los incenciadores o incensadora. El cardenal Arismendi explicó que la incensación la hace un laico, hombre o mujer, pero hace lo que del ordinario hace el sacerdote. En este caso, el sacerdote bendice el incienso y no es él quien lo inciensa en el altar de Cristo. Las imágenes, las ofrendas, sino es el laico el que lo hace. Esto lo hacen ordinariamente ellos fuera de la misa y así asumimos que debe ser en la Iglesia Católica. El segundo punto es laico principal. El nombramiento debe ser de un laico principal. También se incorporaría como adicional al nuevo ritual. Su función será dirigir oraciones comunitarias cuando sea conveniente. El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas aclaró que el principio es, el principal es un laico, hombre o mujer, que en la comunidad tiene la encomienda de orar por la comunidad. Es un cargo tradicional, se le llama ordinariamente así por tradición y es elegido por la comunidad porque supuestamente le tienen confianza. Otro punto de entre tantos que quieren poner es la danza ritual. Acción de gracias después de la comunión. En algunas ocasiones se realiza la acción de gracias con una danza ritual, movimientos ligeros del cuerpo, acompañados de música instrumental, o sea, propia de ese lugar, así lo señala la Conferencia Episcopal. Por lo pronto, quieren que eso sea aprobado. Falta lo que no te dicen, ¿verdad? Pero por lo pronto es lo que quieren que sea aprobado, y Roma ve con beneplácito esto. Esto es lo que está pasando en la Iglesia Católica. Y esto es lo que quiere la Conferencia Episcopal que se aplique para los fieles en México. Esta es la liturgia que se quiere aplicar y esto es lo que ellos quieren hacer y ya está en manos del Papa este proyecto y en manos de la congregación
para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Esos son los obispos que están pidiendo esto, de entre otras cosas más, ustedes saben, ¿no? Que se inculturice esto, que la misa sea variante. El problema aquí es, por ejemplo, en los mayas, quieren su misa con sus usos y costumbres, con sus disfraces, con sus danzas, con sus tambores, con su música, con su plumaje. El asunto es que los mayas tienen muchas lenguas. Y cada maya tiene cada lengua tiene sus oraciones o sus cosas. Luego vienen los aztecas, los náhuatl. Y luego vienen los purépechas de Michoacán. Y luego vienen los olmecas. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? ¿Cómo le pueden hacer ahí? Porque pues cada quien va a querer su rito, cada quien va a querer su lengua, cada quien va a querer su propia misa. En Estados Unidos ya se ve esto. Por ejemplo, en Estados Unidos usted va a ver en barrios como Los Ángeles, de California, por ejemplo, los barrios chinos, los filipinos, americanos, mexicanos. Entonces, ¿cómo se puede hacer ahí para que sean cada quien? ¿Cómo vamos a identificar o en qué se quiere convertir la misa? Para que usted entienda bien esta parte, y sobre todo si vio el programa anterior que lo pasamos aquí en el canal, va a escuchar unas palabras de Monseñor Isidro muy duras. Por favor, ponga atención. En estos momentos están los obispos mexicanos en Roma, tienen la visita pastoral con el Papa y van a seguir yendo para presentar en nombre de la Conferencia Episcopal Mexicana el rito maya, preparado por un jesuita que no es maya. Ya no solo es el rito maya, al principio era solo para San Cristóbal de las Casas, que es en Chiapas. Pero ahora no es el rito maya, ahora es para todo el país. Los flamantes obispos mexicanos alzaron la voz y dijeron no, que no sea solamente para los mayas, sino para todo el país. Todas las tribus que quieran su rito modificado, lo pueden hacer. Todas. A tribus inventadas y por inventar. Al rato vamos a ver también los hippies, los rockeros, en fin. Cualquier persona que se sienta que es perteneciente a una tribu o cualquier grupo de comunidad que sea una tribu, va a tener acceso a su misa por los obispos, porque esta petición es flamante por los obispos. Así lo dice Monseñor Isidro, y así lo dicen los obispos. Y por varios sacerdotes, en especial el párroco de una iglesia muy peculiar allá en Chiapas. Esta es la iglesia. Una iglesia donde siempre ha habido supersticiones paganas dentro de la iglesia. En San Juan Chamula, así se llama ese lugar, ¿verdad? Y ahí sacrifican gallinas, hacen limpias, invocan a los demonios, a los dioses paganos, y ahí no se celebra la misa. Nunca han permitido, son los indígenas que se adueñaron de ese templo ya desde hace muchos años. Por la persecución religiosa no había sacerdotes y ellos siguieron, pues, los indígenas con ese rito, le dicen ahora, ¿verdad? ¿Qué le hicieron al pobre Papa? Ojo. Ya estaba viejo, tal vez ni cuenta se dio mucho, ¿verdad? Le pusieron a leer la epístola, o sea, la primera lectura, una mujer desnuda completamente de la parte superior. Porque según eso, esa es la cultura de esos pueblos. Y la liturgia tiene que inculturarse. Y entonces ponen a la mujer desnuda. Esa misma mujer, en cuanto terminó la misa, se fue a tapar. Se fue a vestir decentemente. Todo eso es mentira, mis hermanos. Todo eso es su teatro. Todo eso es vanidad.
Todo eso es una locura que se ha metido a la iglesia. Ojo. No se ofendan. Es mi deber de sacerdote viejo prevenirlos contra la catástrofe que va a venir si se sigue caminando por ese camino. Ese no es el camino. Por otra parte, Ojo. lo que se dijo mucho en el sínodo de la Amazonia, la mayor parte de los que eran católicos en esas regiones ya no son católicos. Los mormones, los testigos de Jehová, los protestantes, los carismáticos, los pentecostales, los sacaron de la iglesia. Y nosotros haciendo, perdónenme la palabra, una obra, diríamos casi de disfraces, un teatro totalmente fuera de lugar. Preocupémonos de convertir a los testigos de Jehová, preocupémonos de convertir a los mormones, que todos fueron católicos, que regresen a la iglesia católica. Ahí deben estar cifrados los esfuerzos, pues perdónenme, de los jesuitas, de los párrocos, de esos indígenas, hablarles de Jesucristo, de la iglesia, lo que siempre hicieron los santos misioneros. Esa es una angustia que los que pensamos tenemos en el corazón. Ahí está. La cosa se pone fea. Van a querer hacer la misa o hacer de la misa una fiesta de disfraces. Es la verdad lo que dice Monseñor Isidro. Es lamentable. Pero la Conferencia Episcopal Mexicana ya aprobó por 103 votos de 115, de 105. A ver, voy a verificar ese dato porque no quiero tener aquí ese problema. Aquí está el dato, lo pusieron aquí. Ay, Diosito santo, aquí tiene que estar el dato de... Mira, aquí tiene que estar este dato. 103 votos de 105 obispos. Es lo que dicen. Votantes. Solo 2 dijeron que no. Los otros 103 dijeron que sí. Esta es una acción que la Conferencia Episcopal Mexicana ya la va a hacer. Lamentable. Y viene una catástrofe litúrgica para México. De eso no tengan duda. Y Roma lo ve con buenos ojos. Prepárense para resistir. Porque esas son las directrices a las que nos quieren llevar a otro lugar que no es el nuestro. Como lo dice Monseñor Isidro, quieren convertir la misa tristemente quieren convertir la misa, los obispos, en una fiesta de disfraces. Y si tomamos en cuenta lo que dicen los de la Amazonía, el obispo que vieron al final, que mostré, es el que pasamos, el alemán que pasamos en el programa anterior. Donde él decía que en la Amazonía hay que las mujeres casadas y que los celibato fuera y que todo ese tipo de teología de la liberación, ¿no? Bueno, pues es lo que dice Monseñor Isidro. En la Amazonía ya casi no hay católicos. Todos son paganos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, carismáticos. No les importa la iglesia. Lo han sacado de ahí. Y nosotros, para atraerlos, queremos o quieren hacer los obispos de la misa una fiesta de disfraces, un teatro. Así es como piensan atraer a la gente. Yo me preguntaría una cosa. ¿Quieren atraer? ¿Quieren reventar la iglesia? Ojalá y se quiten las máscaras. Saquen los colmillos. ¿Cuál lobos son?